Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793 y su nombre completo era Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Fue un militar y político que se hizo gobernador de la Confederación Argentina, que lo llevó al inicio de un mandato dictatorial, periodo de la historia de Argentina denominado la época de Rosas. Su nacimiento tuvo lugar en un solar que había habitado su abuelo materno, situado en la calle de Santa Lucía, en la ciudad de Buenos Aires. Era hijo del militar León Ortiz de Rosas y de la estanciera Agustina López de Osornio. Su padre era un sobrino nieto del conde Domingo Ortiz de Rosas, gobernador de Buenos Aires y capitán general de Chile, motivo por el que Rosas pertenecía al linaje de los Ortiz Rosas, que tuvo su origen en el pueblo de Rosas del valle de Soba, en las montañas de Castilla la Vieja. Juan Manuel de Rosas ingresó a los 8 años al colegio privado que dirigía Francisco Javier Argerich, que interrumpió sus estudios para participar en la reconquista de Buenos Aires de 1806, teniendo tan solo 13 años, y posteriormente se enlistó en la Compañía de Niños del régimen de Miqueletes, combatiendo en la defensa de Buenos Aires en 1807. Ambos hechos ocurrieron durante las invasiones inglesas. Más tarde se retiró al campo con su madre a la Pampa bonaerense. Tenía para entonces 17 años y en aquella época tuvieron lugar los sucesos que culminaron con la Revolución de Mayo de 1810, de los que se mantuvo al margen. En 1813, pese a la oposición de su madre, se casó con Encarnación Esculla, matrimonio que se dio a hacerle creer a su madre que ella estaba embarazada. La pareja tuvo 3 hijos: Juan Bautista, María, nacida y fallecida el día siguiente, y Manuela, conocido como Manuelita, quien sería su compañera inseparable. Poco después, debido a un conflicto que tuvo con su madre, devolvió a sus padres los campos que administraba para realizar sus propios emprendimientos ganaderos y comerciales. Además, decidió cambiarse el apellido de Ortiz de Rosas por Rosas, cortando simbólicamente la independencia de su familia. Tiempo después, en sociedad con Luis Dorrego y con Juan Tellero, fundó un saladero, que era el gran negocio del momento. Acumuló así una gran fortuna como ganadero y exportador de carne vacuna, mientras se mantenía distante de los acontecimientos que condujeron el virreinato de Río de la Plata a la emancipación del Domingo Español en 1816. En 1818, por presión de los abastecedores de carne de la capital, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, tuvo una serie de medidas contra los saladeros. Así, Juan Manuel de Rosas decidió cambiar de rumbo. Se dedicó a la producción agropecuaria en sociedad con Dorrego y los Anchorena, que le dieron la dirección de su estancia, Camarones. Al año siguiente compró la estancia Los Cerrillos. Allí organizó una compañía de caballería que llamó Los Colorados del Monte, encargado de combatir a los indígenas y a los cuatreros de la zona pampeana. Fue nombrado su comandante y alcanzó el grado de teniente coronel. Por esos años redactó sus famosas instrucciones a los mayordomos de estancias, en la que decía detalladamente cuáles eran las responsabilidades de cada uno de los administradores, capataces y peones. Hasta 1820 se dedicó a actividades privadas. A partir de ese año consagró su vida a la actividad política, liderando dentro o fuera del gobierno la provincia de Buenos Aires, que contaba no solo con uno de los territorios productivos más ricos, sino con la ciudad más importante y el puerto que concentraba el comercio exterior de las demás provincias, así como los derechos de la importación de la aduana.
Ese mismo año incluyó la etapa del directorio con la renuncia de José Rondeau a consecuencia de la batalla de Cepeda, que dio pie a la anarquía del año 20. Fue entonces que Rosas rechazó la invasión del caudillo López al frente desde sus Colorados del Monte y participó en la victoria de Dorrego en el combate de Pavón, pero se negó a continuar la invasión hacia Santa Fe. Dorrego fue derrotado en la batalla de Gamonal. Así, con su apoyo y el de otros estancieros, fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires el general Rodríguez. En octubre estalló una revolución dirigida por el coronel Manuel Pagola, que ocupó el centro de la ciudad, pero el 5 de octubre Rosas inició el ataque derrotando a los rebeldes. Los cronistas de esos días destacaron la disciplina que reinaba entre los gauchos de Rosas. Fue parte de las negociaciones que llevaron el Tratado de Venegas, que puso fin al conflicto entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y responsablemente del cumplimiento de las cláusulas secretas del mismo. Entregar al gobernador Estanislao López 30.000 cabezas de ganado como reparación de los daños causados por las tropas bonaerenses en su territorio. Así, los primeros años después de esto fueron denominados la feliz experiencia, debido principalmente a Buenos Aires, que usufructuó en su exclusivo de beneficio de las rentas de la aduana. En 1828, al ser derrocado y ejecutado por los unitarios, el gobernador de Buenos Aires, Dorrego, Juan Manuel de Rosas, encabezó un levantamiento popular que triunfó en Buenos Aires y el resto del litoral, mientras que las provincias del interior permanecieron unitarias, pero tras la captura del general unitario José María Paz y el interior fue reconquistado y Argentina volvió a estar bajo la elegía de los caudillos federalistas. Entre 1829 y 1832 fue gobernador de Buenos Aires, puesto al que renunció al no obtener poderes absolutos, aunque se hizo comandante en jefe del ejército. En 1835 fue nuevamente gobernador, pero ahora con poderes plenos. Con apoyo francés, el unitarista Juan Lavalle organizó un ejército que avanzó hacia Buenos Aires. Sin embargo, Rosas logró hacer un tratado con Francia, con el que reconquistó el interior nombrando gobernadores adeptos. Así, en 1842 alcanzó el poder absoluto sobre el territorio nacional, autoproclamándose tirano ungido por Dios para salvar a la patria y disolviendo la Cámara de Representantes. De esta manera, apoyándose en las masas federales, organizó el Partido Restaurador Apostólico y emprendió una cruzada contra los unitarios. El gobierno dictatorial logró estabilidad política interna, mantuvo la integridad nacional y favoreció el crecimiento económico. En 1845 Argentina fue intervenida por británicos y franceses, quienes bloquearon Buenos Aires y organizaron una expedición para penetrar por Paraná. Aunque no consiguieron derrocar a Rosas, en 1850 Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se rebeló con apoyo de unitarios y de los gobiernos de Brasil y Montevideo. Invadiendo Santa Fe, marchó sobre Buenos Aires y derrotó las tropas de Rosas en la batalla de Caseros, 1852. Rosas, cuya base popular se había deteriorado por la política fiscal que cargaba la financiación del déficit sobre clases humildes, huyó a Gran Bretaña. En 1857, Juan Manuel de Rosas fue juzgado y condenado a muerte en rebeldía por el Senado y la Cámara de Representantes. Perdida toda influencia, murió exiliado el 14 de marzo de 1877 con 83 años.